Vale, bueno, pues vamos a empezar un poquito con el tema de hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis sacado de vuestro tiempo para estar juntos en este ratito, para que aprendamos juntos los unos de los otros. Y sé que algunos estáis trabajando, como Jonathan, que he visto que estaba ahí trabajando. Y pues nada, gracias por este esfuerzo. Bueno, como yo os decía, hoy vamos a hablar un poco de los jóvenes, esas criaturas extrañas que, que a veces no entendemos cómo actúan, no entendemos cómo piensan y que la verdad es que son la nueva generación de nuestras iglesias y no solo la nueva generación, sino que son ya el presente. Entonces, quiero empezar... Aquí. Vale. Quiero empezar un poco presentándoos un estudio que se hizo hace poco tiempo sobre los jóvenes adventistas, se hizo en Estados Unidos, ¿vale? Y os cuento un poquito la situación que se está viviendo, que aunque se haya hecho en Estados Unidos, también se puede trasladar y nos vamos a sentir muy identificados, creo que desgraciadamente, con ella. Y Leo dice, entre el 40 y el 50% de los adolescentes bautizados abandonaron la iglesia al cumplir 20 años. Entre el 40 y 50, es decir, uno de cada dos dejaron la iglesia. Este estudio también dijo 60,2% declaró que su pastor no les dedicaba tiempo y que había más preocupación en aumentar el número de miembros. Duro. Seguimos. El 75% decía que dentro de la iglesia había mucha hipocresía entre sus miembros y siendo esto uno de los factores por lo cual luego abandonaron la iglesia, y un 76,9% de los jóvenes decían que habían descuidado la devoción personal. Y son datos muy tristes, son datos, permitir una expresión, preocupantes, y que aunque se haya hecho este estudio en Estados Unidos, seguro que si vemos nuestras iglesias, vamos a ver que algo está pasando por el cual vemos cada vez menos jóvenes en nuestras iglesias. Yo me acuerdo yo soy de Madrid, de mi círculo de amigos de la iglesia, que éramos fácilmente pues entre 15, 16, 17, no quedamos ni la mitad, no quedamos ni la mitad. Y como a mí me ha pasado, le ha pasado a muchos amigos míos y es una realidad que estamos viviendo en nuestras iglesias y la verdad es que es bastante triste. Ahora, ¿son los jóvenes importantes para Dios? Obviamente ya sabemos la respuesta de esto, son muy importantes, muy, muy importantes. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, como puede ser José, espectacular historia la de José, los discípulos, que también eran jóvenes, tenemos a Daniel, tenemos al rey David, tenemos al rey Josías, es decir, tenemos muchos personajes a lo largo de la Biblia, jóvenes que hicieron cosas muy importantes. Es que a veces a los jóvenes, dentro de las iglesias, hemos cometido el error de minorizarlos, hacerles de menos, y parece que hasta que no llegan a ciertas edades no pueden hacer cosas. Y esto no es así, y es lo que vamos a ver. Seguimos con la pregunta, ¿son los jóvenes importantes para Dios? Pues Elena White dice, los jóvenes son la esperanza del éxito futuro de la causa de Dios. Al escogerlos a ellos como jóvenes para ser sus colaboradores, Dios ha demostrado cuánta estima a la juventud que se dedica a Él. O sea, son la esperanza del éxito futuro. Lo dice Elena White. O sea, estamos hablando de esperanza y directamente está diciendo que los jóvenes son la esperanza. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo estamos cuidando nosotros a nuestros jóvenes? ¿Cómo estamos cuidando a aquellos jovencitos adolescentes que pueden ser muy diferentes a nosotros, que pueden pensar quizás cosas muy diferentes a nosotros, pero ¿cómo nos estamos preocupando por ellos? Ahora, ¿cuál es la realidad de ellos? La realidad de nuestros jóvenes en nuestras iglesias, y no solamente de los adventistas, sino de los jóvenes a nivel general, es que se sienten vacíos. Vivimos en una generación, nos ha tocado vivir en una generación, bueno, yo me incluyo como joven, aunque hoy he ido al banco y me han dicho que el carnet joven ya no lo tengo más, yo me siento joven. Así que eso me han dicho, ya no tienes carnet joven, ahora te toca la tarjeta de los mayores. Pues bueno, no me ha hecho mucha gracia, pero bueno, está bien. La realidad de nuestros jóvenes es que se sienten vacíos y quiero comentaros algunas cositas de cómo es la generación que está viviendo ahora, la sociedad que le ha tocado vivir y algunos datos sobre ellos para que entendamos cómo son. Es una generación en la cual tienen toda la información posible, tienen toda la información a su alcance, pero tienen una gran dificultad de concentración. Hoy en día, cualquier duda, cualquier respuesta que tengan está a un clic
está a una consulta de Google, a una consulta de ChatGPT y la información la tienen. El problema es que no sabemos qué hacer con esa información. No sabemos qué hacer con tantas respuestas. Y eso se llama infoxicación. Cuando tenemos tanta información que no sabemos qué hacer con ellas. La media de un adolescente que consulta el móvil al día, ¿sabéis cuánto es, más o menos? Según un estudio que se ha hecho en España, 100 veces. 100 veces un adolescente consulta el móvil a lo largo del día. Y lo consulta para ver redes sociales, ver qué jugador ha fichado el Real Madrid, cuál ha fichado el Barcelona, para cosas que no suponen un gran esfuerzo, que no suponen un gran alimento, pero que le tienen enganchado constantemente, 100 veces. ¿Os imagináis? Pam, 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 pam. Me incluyo, ¿eh? Yo también me incluyo. Yo lo utilizo bastante, demasiado. Ahora, ¿cuál es el tiempo medio? Esto es muy llamativo. ¿Cuál es el tiempo medio de concentración de un adolescente hoy en día? Tiempo medio de concentración. ¿Quién se anima a decir una cantidad? Maffer no lo puede decir porque creo que lo sabe. 5 minutos. Vale. Otra 30 segundos. Vale, otra idea. Venga, dos más. A ver quién adivina. Venga, Janet, dale. Yo iba a ser una exagerada, iba a decir 45 minutos, que es lo que se dice, que la gente no puede estar más concentrada cuando estás predicando. Así que veo que me pasaba no sé cuántos pueblos. Bueno, pues felicidades, Janet, porque no es la respuesta correcta, pero gracias por la participación. La respuesta son 8 segundos. 8 segundos de concentración. Es decir, si a un joven no lo captas al principio de los 8 segundos, lo pierdes. Si a un joven en un culto, en una escuela sabática, los primeros 8 segundos no conecta, no va a escuchar el culto. No va a escuchar la escuela sabática. Y estará pensando en otras cosas. 8 segundos. No estamos hablando de 45 minutos, de 20 minutos, de 5 minutos. 8 segundos. Y esta es la generación de nuestros chavales hoy en día. Son nuestros jóvenes en la iglesia. Entonces, es una generación que se siente muy vacía. Es una generación que siente un vacío muy grande y aunque tenga todas las respuestas al alcance, no sabe ni cómo acudir a ella, ni las respuestas que a veces les dan les suplen ese vacío. Quiero contaros un poquito mi experiencia. Yo nací en la iglesia, mis padres son adventistas. Bueno, no iba a hablar de esto, pero Maffer me lo ha propuesto esta mañana, así que pues bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer caso a la jefa. Mis papás son adventistas de... Bueno, mi mamá nació en la iglesia, mi papá con 10 años se hizo adventista y yo nací en la iglesia. He ido toda la vida a la iglesia. No recuerdo un sábado sin ir a la iglesia y los sábados que no iba a la iglesia por motivos ajenos, se me hacía raro. No concebía un sábado sin ir a la iglesia. Ahora, he escuchado muchos cultos, muchas escuelas sabáticas, mucho club de exploradores, campamentos, pero durante mi niñez, durante mi adolescencia, yo no había tenido una conversión en Dios. Yo era una persona que había convertido la iglesia en una rutina y que ir a la iglesia para mí era divertido porque me encontraba con mis amigos. Ahora, a nivel de mi relación con Dios, yo me tuve que ir a la otra punta del mundo, literal, me tuve que ir hasta Filipinas, donde allí estuve de misionero, y fue allí con 20 y pico años, 23 creo, que ahí tuve mi encuentro con Dios. Ahí tuve mi conversión con Dios. ¿Y qué quiero contaros con esto? A veces los tiempos de Dios no son los tiempos que nosotros queremos. Yo me imagino que si tuviese un hijo, que no lo tengo, querría que desde que fuese pequeñito ya siguiese a Dios completamente. Que desde fuese pequeñito que no se alejase de sus caminos. Obviamente querría eso. Ahora, aunque yo no fui una persona que se rebeló contra Dios, que se rebeló contra la iglesia, que dejó de ir a la iglesia, no era mi caso, yo aunque estaba en la iglesia sentado, mi relación con Dios era nula. No existía. Yo hacía la escuela sabática porque mis padres me obligaban a hacerla y la hacían conmigo,
pero yo contaba los minutos para que se acabasen esos tiempos y pudiese seguir haciendo esas cosas. O contaba los minutos para que el sábado dejase de ser sábado y poder irme a comprar algo con mis amigos el sábado por la noche. Pero, gracias a Dios, yo tuve un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios, en Filipinas, alejados de todo el mundo, hizo que mi vida cambiase por completo. Hizo que me tuviese la motivación suficiente para estudiar teología, muchas cositas, y por eso, pues gracias a Dios, estamos hoy aquí. Entonces, ¿qué os quiero contar? Que nosotros, como cristianos, como adventistas, tenemos esta esperanza. Tenemos la esperanza que en algún momento nos vamos a encontrar con Jesús. Y es lo que más deseamos, encontrarnos con Jesús. Perdonar por la calidad de la imagen, no me salía bien y era la que he encontrado. Ahora, lo hablaba esto con uno de mis primos, que dejó la iglesia hace tiempo, y me decía, es que es mucho, él no es creyente ya, y me decía, es que es mucho más fácil ser creyente que no serlo. Claro, yo no entendí esto porque, claro, él dejó la iglesia. Y digo, ¿por qué? Y me dice, porque cuando tú pierdas a alguien, cuando pierdas a un ser querido, o cuando tú mueras, tú crees que va a haber algo después. Y lo que va a venir después es impresionante. Ahora, las personas que nosotros, como yo, como me decía él, que no creemos en nada, es muy doloroso cuando perdemos a alguien. Y esto lo he vivido recientemente. Hace 2 días falleció mi abuelo hace un año, justamente hace un año. Fue el único abuelo que yo conocí, estaba muy unido a él, la verdad es que le quería muchísimo. Y me acuerdo que cuando nos llegó la noticia, mi abuelo era de Murcia, cuando nos llegó la noticia de mi madre, de que mi abuelo había fallecido, pues cogimos el coche y nos fuimos para Murcia y yo me esperaba ver a mi familia muy mal. La verdad es que me esperaba verlo muy mal. Y no me encontré eso. Me encontré que mi madre estaba bien, que mis tíos estaban bien, obviamente estaban tristes, pero no estaban compungidos. Y mi madre me dijo, es que tenemos una esperanza, es que esto no es un adiós, es que esto es simplemente un hasta luego. Y eso es una esperanza que a nosotros como creyentes nos da todo. Saber que pase lo que pase, perdamos a quien perdamos por el camino, lo vamos a volver a ver. Y que a nosotros, si nos pasase algo, vamos a ver a Jesús. Y nosotros tenemos esta esperanza y vivimos nuestro día a día con los problemas del día a día, los problemas cotidianos, pero tenemos esa esperanza que Jesús nos ha regalado. Ahora, quiero haceros una pregunta. Un adolescente, un joven, que su capacidad de concentración en cualquier cosa está en 8 segundos, que todavía no sabe qué creer, que aunque haya ido a la iglesia toda su vida, no sabe si lo que le están contando es verdad o no, si todavía no ha tenido un encuentro con Dios, ¿qué esperanza va a tener? ¿Con qué esperanza va a vivir en su día a día? Pues desgraciadamente con ninguna. Y por eso es tan importante que los jóvenes tengan un encuentro con Dios. Y es verdad que esto es algo tan personal, y es tan íntimo que no sabemos cuándo va a pasar. Dice Elena White, la esperanza del cristiano no se limita a esta vida terrenal, se extiende más allá del horizonte temporal y se arraiga en la certeza de la vida eterna con Dios. Y esto es lo que nosotros creemos. Que nosotros no somos, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. No somos, será posible. No vivimos en no somos de este mundo. O sea, estamos hechos para vivir con Dios. El plan original era que nosotros vivamos con Dios por toda la eternidad. Y es lo que está preparando ahora. Está preparando un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Porque nos ama con locura. Ahora, Dios cuenta con los jóvenes. Dios ama a los jóvenes. Dios está esperando a los jóvenes. Como dicen Hechos 2, 16 y 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuenta con los jóvenes en los últimos tiempos. Cuenta con los jóvenes, no solo cuenta con los que ya somos más mayores, a los que se nos ha caducado el carne joven. Cuenta con los más pequeñitos,
cuentan con los adolescentes, cuentan con esos jóvenes que a veces no entendemos por qué piensan así, no entendemos por qué visten así, no entendemos a veces ni cómo hablan ni las expresiones que usan, pero Dios cuenta con ellos. Ahora, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? Esta cita me ha gustado mucho, dice: la Iglesia debe reconocer la importancia de los jóvenes y proporcionarles oportunidades para desarrollar sus talentos y dones en el servicio de Dios. O sea, dos cosas muy importantes que tenemos que hacer nosotros para favorecer que nuestros jóvenes que tenemos en nuestras iglesias en un primer momento tengan un encuentro con Dios. Y que una vez que tengan un encuentro con Dios, encuentren su lugar en la iglesia. Darles la importancia que de verdad tienen. No menospreciar a los jóvenes por ser jóvenes. No hacerles de menos porque a lo mejor piensen cosas diferentes. No tratarles como, bueno, tú no tienes, no sabes todavía nada de la vida, ya te enterarás cómo van las cosas. No, porque están aprendiendo y se equivocarán y cometerán muchos errores, pero ahí es donde tenemos que actuar nosotros. Y en el momento que nosotros actuamos desde un punto, una posición muy elevada en la cual el joven se siente que le estamos juzgando o le estamos criticando, desgraciadamente Satanás tiene un mundo fuera de la iglesia que hace que sea muy atractivo para los jóvenes y que los jóvenes quieran abandonar la iglesia. ¿Por qué los jóvenes abandonan nuestras iglesias? La mayoría no los abandonan porque de repente dejen de creer en Dios. La mayoría los abandonan porque han tenido problemas con esta persona, porque este le ha hablado mal, porque este ha dicho cosas feas de mí, porque el otro dice una cosa y luego dice otras cosas a mis espaldas. Por eso la mayoría de nuestros jóvenes abandonan las iglesias. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en día para que nuestros jóvenes encuentren su sitio en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestros jóvenes tengan un encuentro con Dios? Y quiero contaros una experiencia que nos pasó en el campamento. Hace un par de semanas tuvimos campamento de cadetes. Cadetes son de 12 a 16 años, prácticamente adolescentes. Y entonces me viene una chica de otra iglesia y me dice, ya se estaba terminando el campamento, y me dice, me siento... Bueno, la verdad es que fue un milagro porque muchos chavales, muchos chicos quisieron bautizarse, muchos de ellos quisieron recibir estudios bíblicos, lo que nos quiere decir que las generaciones que vienen necesitan y están sedientas de Dios. Están sedientas de Dios. Y entonces la chica esta me dice, me tengo que volver a mi casa, me tengo que volver a mi ciudad, dice, ahora mismo me siento como con muchas ganas de aprender de Dios, como con muchas ganas de aprender cosas de Él, de leer de la Biblia, de empaparme de Él. Me dice, pero siento que cuando vuelva a mi iglesia, todo esto se va a acabar. Entonces, para mí, me rompió, la verdad es que me rompió, no entendía muy bien, y digo, o sea, ¿a qué te estás refiriendo? Dice, cuando vuelva a mi iglesia, sé que todo esto que hemos vivido en el campamento, todo este empujón espiritual, como me dijo ella, se me va a cortar. Y me dio que pensar, digo, ¿cómo estamos tratando a nosotros en nuestras iglesias a los jóvenes? ¿Cómo estamos tratando en nuestras iglesias a los adolescentes? Adolescentes que no saben ni siquiera quiénes son, que su cerebro todavía está terminando de formarse. ¿Cómo les limitamos tanto? Porque a veces una palabra equivocada en un momento inadecuado puede ser el detonante para que uno de nuestros jóvenes no vuelva a pisar la iglesia. Y es así de triste, y es así de duro, y es así de real. Ahora, Dios también está trabajando. Dios trabaja, Satanás trabaja mucho y hace muchas horas extra, pero Dios también. Y nosotros vemos, tanto mi mujer y yo, que trabajamos en las iglesias con los jóvenes, vemos como aunque Satanás se esfuerza para que los jóvenes abandonen la iglesia, para que los jóvenes cada vez encuentren más motivos para abandonarla, para que tengan más peleas con sus padres, para que se alejen de sus amigos de la iglesia, también vemos cómo Dios está ahí y vemos cómo Dios obra milagros. Ahora, nosotros, como miembros de la iglesia, como adultos que somos, ¿estamos ayudando a nuestros jóvenes a que tengan ese encuentro con Dios? Porque están tan bombardeados. O sea, es una generación que lo tiene absolutamente todo, absolutamente todo, y seguro que es una generación
bueno, seguro no, es súper diferente, seguro que a la infancia que vivió Janet, seguro. Muchas cosas diferentes, muy distintas. Pues imagínate una generación que lo tiene absolutamente todo al alcance de su mano y siente que está vacía, siente que no tiene nada, siente que nadie les puede perdonar, siente que nadie les puede amar. Y esos son nuestros jóvenes. Y Satanás ha hecho muchos esfuerzos en que ellos sientan esos sentimientos tan negativos. Y de ahí que a veces digamos, es que parece que en nuestra sociedad, en nuestros tiempos, nuestros jóvenes tienen más depresión, tienen más ansiedad que en las épocas de antes. Bueno, es verdad. Ahora, Satanás también está trabajando mucho para que sientan esas cosas. Porque cuando un joven, un adolescente, no está bien, se siente completamente mal, si su círculo no le apoya, si su iglesia no le ayuda, ¿cómo va a tener un encuentro con Dios? Yo estoy aquí gracias a que tuve personas a lo largo de mi vida, como pueden ser mis padres, amigos, monitores de campamentos, que en algún momento de su vida tuvieron justo las palabras que yo necesitaba, que me dieron ese abrazo que yo necesitaba, que me dijeron, no importa que te hayas equivocado, seguimos adelante, Dios te ama, seguimos adelante. Y en vez de criticarme, en vez de juzgarme, en vez de aislarme, me dijeron, seguimos. Y gracias a todas esas personas, yo estoy aquí. No sé dónde hubiese estado si no. Quizá a lo mejor estuviese en otro lado muy diferente. Pero los jóvenes son tesoros muy valiosos de Dios y muy valiosos para nuestras iglesias. Quiero leeros también esta cita en Hawaii que dice, los jóvenes tienen un papel vital, que desempeñar en la obra de Dios en los últimos días. Deben ser entrenados y preparados para ser mensajeros del Evangelio y llevar el mensaje de esperanza al mundo. Como veis, he subrayado en negrita dos partes. En primer lugar, un papel vital. O sea, no es un papel, bueno, secundario. No es un papel que ayude a otros. No. Es vital. Y la segunda parte que he destacado es, deben ser entrenados y preparados. No pone que tienen que entrenarse y prepararse ellos solos, sino que tienen que ser entrenados y preparados por alguien. Y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde estamos aquellos que, gracias a Dios, hemos tenido un encuentro con Él, que hemos vivido milagros, que hemos visto a Dios en algún momento de nuestra vida. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros, de entrenar y preparar a los jóvenes para que puedan hacer la obra que Dios ha preparado para ellos. ¿Os acordáis del pueblo israelita? Esto lo prediqué el sábado pasado en la iglesia de Castellón. El pueblo israelita, el pueblo escogido de Dios, que le había prometido Canaán, la tierra prometida, no llegó. Se quedó a las puertas. Llegó a la frontera y empezaron a dudar. Y toda esa generación no entró. ¿Quién entró? La siguiente generación. Los más jóvenes. Esos fueron los que entraron. Ahora, nosotros, ¿quiénes queremos ser en este papel? Creo que no tengo más citas, ¿no? Nosotros, ¿qué tipo de papel vamos a jugar en todo esto? ¿Vamos a ser un tipo de iglesia que critica a nuestros jóvenes, que los aísla, que los separa? ¿O vamos a ser una iglesia que, aunque quizá no entendamos ciertas cosas de ellos, aunque no hablemos en ocasiones el mismo lenguaje que ellos, que a nosotros nos pasa, ¿eh? A veces en la iglesia los jóvenes nos hablan con ciertas palabras que digo, es que no sé en qué idioma me estás hablando. Nos pasa. O queremos ser una iglesia que ame a nuestros jóvenes, que se preocupe por ellos, que sepa que no son la generación que vienen, sino que tienen que ser la generación de ahora, que tienen que ser la iglesia de ahora. Porque si los jóvenes en nuestras iglesias no encuentran su sitio, lo encontrarán en otro lugar. Si nosotros en nuestras iglesias no les llevamos para que encuentren su sitio, si no les llevamos para que encuentren, para que tengan ese encuentro con Dios, encontrarán otras cosas. Y ahí es donde Satanás va a seguir haciendo esfuerzos, va a seguir haciendo horas extra para que se encuentre cualquier otra cosa que sea buena, pero que les aleje de Dios. Entonces, queridos hermanos, ¿qué tipo de iglesia queremos ser?
qué tipo de iglesia queremos ser. Muchas veces decimos que somos la iglesia verdadera, que tenemos una misión especial, pero es que esa misión especial empieza dentro de casa. Y dentro de casa empieza con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con nuestros niños, que son sumamente bombardeados. Y les ha tocado vivir una sociedad muy complicada, en la que tienen muchas distracciones, que tienen muchas cosas que les pueden alejar de Dios, y es donde nosotros tenemos que actuar. Porque la esperanza de los jóvenes es esta, lo dice tal cual, un papel vital para desempeñar en la obra de Dios en los últimos días. Quizá, no lo sé, ¿eh? Quizá nosotros no seamos quienes vean a Jesús, o quizá sí, no tengo ni idea, tampoco me preocupa. Pero qué bonito sería que si nosotros no somos la generación que lo ve, que seamos la generación que lleva a nuestros jóvenes a que pueda ver a Jesús. Qué bonito sería que nosotros fuésemos esa generación, que nosotros fuésemos esa iglesia, que seamos una iglesia que ama a nuestros jóvenes, que se desvive por ellos, que no les entiende muchas veces, pero les ama, les ama. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, no tengo ni idea, pero pues nada, muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta, pues se lo preguntéis a Ángela. No, es broma. Gracias, Andrés. A mí me gustaría hacer un apunte. ¿Es pregunta o qué? Es un apunte, es un matiz. Yo soy la hija de Ángela, para los que no me conocen, y soy la mujer del pastor que acaba de dar la ponencia. Yo creo que la parte fundamental, el valor diferenciador, lo que más escuchábamos A nuestros padres, por la que aportó la iglesia con las clases, con todo el ambiente. O sea, fue importante, al menos en la primera parte, hasta que llega el momento en que el Señor hace la obra, pero ¿qué tan importante fue? Tan más o menos importante fue esa parte, la de tus padres y la de la iglesia. Pues yo creo que es muy importante, yo creo que es vital el hacer trabajo en casa. O sea, yo a día de hoy me acuerdo de escuelas sabáticas que hemos hecho en casa los viernes por la noche, de canciones que cantábamos en casa los viernes por la noche para recibir el sábado, programas que se inventaba mi madre para hacernos el culto familiar más divertido, y todas esas cosas a mí personalmente me han hecho disfrutar mucho todos esos momentos con mi familia, y luego a nivel de iglesia, todas las escuelas sabáticas, todos bueno, no todos los cultos, porque de pequeño no me enteraba mucho, pero todos esos momentos eran muy importantes para mí. La verdad es que los disfrutaba mucho, y a veces podemos escuchar 12.000 cultos, permitirme la expresión, pero solamente uno nos impacte. Solamente uno nos impacte. Entonces, quizá yo no hubiese estado tan abierto a recibir ciertos mensajes en la iglesia si yo no hubiese traído eso de casa, si desde mi casa no hubiesen trabajado eso en mí y en mi hermano. Y para mí la iglesia, yo lo siento mi casa. Yo no me imagino que no existiese la iglesia. Alguna vez que no hemos podido ir a la iglesia por algún motivo, se lo decía a Mafer, es que este sábado es raro. Este sábado es extraño. Pero eso, tanto el trabajo que ha hecho mi familia, tanto mis padres como todos los profesores de escuela sabática, han sido muy importantes. Y yo me acuerdo de mis profesores de escuela sabática. Es que me acuerdo de ellos y les tengo un cariño muy especial. Tanto los que tuve de pequeñito, que me acuerdo de ellos, como los que he tenido desde más mayor, sé que han hecho un trabajazo enorme, y que tanto en mí como en algunos de mis amigos pues ha tenido su repercusión, y gracias a Dios aquí estamos. Y la coherencia, Andrés, es importante la coherencia. Sí, claro. ¿No? Nosotros vemos en los campamentos, justamente, podemos diferenciar, y en las escuelas sabáticas y en los programas, perfectamente los padres, que los chavales trabajan en sus casas, tienen culto familiar, esto se ve clarísimo, y los que en casas hay esa coherencia, porque si no, el adolescente, el juvenil, enseguida suele tener un rechazo. Ya, pero eso es mentira, empiezan a ver como lagunas para ellos, y automáticamente cualquier información que les damos viene de rebote.
eso será cuestionada. Si tú tienes un primer impacto de rebote, es que en casa no hay coherencia o en el entorno no hay coherencia. Suele ocurrir, suele ser, porque luego trabajas con los padres, ¿no? También, pero con los que sí hay y los que no hay se ven muy claramente, porque es una edad en la que son muy transparentes. Y fíjate lo importante que es el trabajo en casa, que si nosotros, por ejemplo, les hablamos de ciertas cosas de la Biblia y en casa le dicen que eso es mentira, no nos van a creer. No nos van a creer, porque obviamente van a creer antes a sus padres. Sus padres, un padre nunca va a mentir a su hijo. Entonces, es muy importante que los padres vayan en sintonía con la iglesia, que vayan en sintonía con lo que dice la Biblia. Porque, imagínate, yo tengo un hijo, ¿no? Y entonces yo le empiezo a contar cosas de la Biblia desvirtuadas que no son como dicen, y viene el sábado por la tarde diciendo que le han contado esto así, y yo le digo que eso no es así, a quien me va a creer es a mí, porque soy su padre. Entonces, es muy importante que cuando trabajemos con adolescentes, cuando trabajemos con jóvenes, nosotros también hayamos tenido un encuentro con Dios y que queramos transmitir lo mejor a nuestros jóvenes. No lo que nosotros queremos a nivel de nuestras vivencias, sino lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es lo que dice. Ahí no hay versiones. ¿Qué tal la crítica? Importante. ¿Qué crítica? O sea, la crítica a veces llegamos a casa y criticamos esto, mira lo que pasó aquí, o sea, no nos damos cuenta de que llevamos como una doble cara. En la iglesia sonreímos, pero cuando llegamos a casa, pues mira lo que dijo fulano, mira aquello que dijo, mira el pastor, mira lo otro. ¿Cómo piensas tú que esto puede repercutir en la juventud? Sinceramente, Los niños. creo que eso es un veneno para los niños. Conozco de cerca familias y personas que iban a la iglesia todos los sábados, daban una imagen muy buena, tenían cargos en la iglesia. Cuando llegaban a casa, en la comida, lo único que se dedicaban los padres era hablar mal de la iglesia, hablar de los miembros de la iglesia, hablar mal del pastor, hablar mal en general. ¿Cuál ha sido la consecuencia de eso? Que esos hijos no están en la iglesia a día de hoy. Entonces, lo que sale de nuestra boca, las palabras que nosotros decimos, pueden ser de bendición o de maldición. Y una vez que ya las hemos soltado, ya no sabemos cómo puede impactar. Entonces, para los jóvenes, que los jóvenes se queden absolutamente con todo lo que decimos. Si somos personas críticas, si somos personas que hablamos del amor de Dios y el amor al prójimo, para un joven le va a chocar demasiado. Le va a crear una creencia de que la iglesia es una iglesia llena de hipócritas. Permitirme que sea un poco franco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir a nuestros jóvenes? Queremos transmitirle palabras de amor, queremos transmitirle crítica. No creo que sea nada bueno. Por lo que yo he visto en mi vida y personas que tengo muy, muy cercanas a mí, no creo que no trae nada bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? A Nieves, Nieves, la mano alzada, Nieves. Perdón, el joven no sabe diferenciar. Perdón, el joven no sabe diferenciar como el adulto el chisme y la crítica, que no debería ser en ningún caso, pero una crítica constante, a lo mejor el adulto la puede filtrar de una manera, el joven no. Tenemos en Exploradores una familia que tiene muchos conflictos y específicamente hemos estado en ambientes en los que solo critican y tenemos un grave problema, que ninguno de sus hijos son capaces de obedecer a nadie, ni de respetar a nadie de los adultos. Entonces se ve un eco directo en ese momento. Luego en adultez se transforma en que tienen resentimientos, tienen rencores, enseguida ellos también, porque es lo que han visto en su casa. Y si falta la sinceridad, esa coherencia, hay vulnerabilidad, hay chisme, todo eso es como un pequeño cáncer en el que está entrando Satanás en la familia, y en lugar de reflejar, mi mamá aquí presente me decía, cuidadito tus ojitos lo que ven, cuidadito
tus oídos lo que oyen. Y en su momento yo me reía y decía que no, pero es verdad. Y más a unas edades tempranas en las que no tenemos capacidad de filtrar. Nieves, ¿ibas a preguntar algo? No, no una pregunta, pero iba a comentar algo respecto a lo que él dijo, de lo que están hablando sobre los comentarios delante de los jóvenes y delante de los niños. No solamente delante de los niños ni delante de los jóvenes, también tenemos que tener en cuenta cómo criticamos a los hermanos de la iglesia delante de una persona que no es cristiana. Porque me pasó a mí, yo trabajaba en un lugar y en el lugar la persona era cristiana y había otra señora que no era cristiana. Entonces la jefa era la cristiana y hablaba mal muchas veces de los hermanos de la iglesia y del pastor. Entonces la otra que no es cristiana dijo, ¿y cómo ella cree que yo voy a llegar a los pies de Cristo si ella vive hablando de los mismos hermanos de la iglesia? Con eso también hay que tener mucho cuidado, que muchas veces las personas lo hacen. Sí, me permitís, quiero leeros. Gracias. Sí. Gracias. Quiero compartir un versículo. Andrés, se te escucha flojito, ¿puedes dar un poquito más de volumen? Sí, claro, perdón. Quiero leeros un versículo que habla un poquito de esto y una cita de Elena White que tengo aquí apuntada. Dice, si vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no se engañen. Apártese del mal y haga el bien y la paz y sígala. Es muy claro, Pedro, en este versículo, y para complementarlo con una cita de Elena White, en el conflicto de los siglos, dice, hablar mal, criticar y juzgar son manifestaciones de la influencia de Satanás en el corazón humano. Entonces, está clarísimo. Cuanto más evitemos estas cosas, cuanto más evitemos la crítica, como decía Nieves, no solo ante nuestros jóvenes, sino a nivel de nosotros de iglesia, cuanto más lo evitemos, mejor funcionará la iglesia. Mucho mejor. Andrés, y como padres, ¿cuándo es momento para empezar a enseñar a nuestros hijos acerca de Dios? Porque dijimos, bueno, quizás cuando tenga 3 años, ahora no me entiende. No sé qué experiencia has tenido tú, Janet, si quieres participar, porque también has criado hijos en la iglesia, ¿no? Pero, o sea, ¿cuándo empezamos? Porque algunos aquí tienen hijos pequeños o tienen nietos, o sea, ya no tienes... ¿Cuándo tenemos que empezar? En principio, para que estemos acostumbrados, supongo que, creo que incluso dice Elena White, desde el vientre de la madre. Claro, según cómo mostremos el Evangelio, ya desde pequeñitos, si lo mostramos como una carga, pues, ¿quién quiere hacer penitencia? Entonces, yo creo, sobre todo, llevo un tiempo que lo estoy diciendo continuamente. Probablemente, si no tenemos la oportunidad de ayudar a más gente, es quizás que nos tenemos que replantear cómo presentamos el Evangelio. Y bueno, yo todo nuestro ministerio pastoreado a los jóvenes, digo pastoreado en el sentido que siempre he estado con ellos. O pastora. Sí, eso, sin sueldo y sin título, pero con vocación. Y son mi debilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya sé que no contesta exactamente toda tu pregunta, ¿no? Pero tenía ganas de dar mi testimonio en el sentido que me ha encantado el tema porque va en la línea y, o sea, me ha reforzado en lo que yo suelo hacer y que este año que tengo oportunidad que voy a estar en escuela sabática, me gusta siempre trabajar en equipo con gente que sepa hacer cosas que yo no sé hacer y estoy detrás de los jóvenes, ya lo tienen clarísimo que voy a estar machacando de que quiero que participen en ese departamento y pueden hacer un montón de cosas, entonces involucrarlos. Esta es mi manía. Y me ha gustado el tema porque veo que me apoya en la mala intención que tengo para este próximo ejercicio. Pero estoy advirtiendo, mirad, tenéis cosas que podréis hacer, dar un nuevo aire,
Y bueno, claro que todos, es que además es positivo que no hagan cosas que haría yo. Digo, es una vieja, ya hay cosas que es bueno mejorarlas. Entonces yo diría involucrarlos. Desde temprana edad, sí. Sí. Contar con ellos. Decía tu hija, pues por ejemplo, que si la ofrenda, que es el himno, en el caso de los que estoy hablándoles yo ahora, pues son gente joven, oye, que pueden aportar cosas muy interesantes. Y entonces cuando uno está involucrado, lo disfruta, porque eso sí, me gusta hacerles trabajar, lo he hecho siempre, pero en cosas que les gusten. Siempre recuerdo la coraza que le pusieron a David, yo con eso no puedo, al liarme con Goliat. Muy bien, le quitas la coraza. Entonces, que la gente, si el Señor le ha dado ciertos dones, que los trabaje y que lo disfrute. Entonces, me gusta hacerles trabajar, pero siempre en lo que a ellos les gusta o en lo que están capacitados. Y así, yo creo que si encuentran gusto en servir, ¿cómo se van a ir? Si lo disfrutan. Entonces, bueno, esa es una de mis manías y me alegro mucho del tema porque me lo ha reforzado, pero que sí, que sí. Gracias, Yana. ¿Ibas a decir algo, Andrés? Os felicito. No se te escucha, Andrés. ¿No? ¿Hola? ¿No? Sí, ahora sí. Muy buenas manías esas. Tenemos a Magali González con la mano alzada. Magali, ¿quieres aportar algo? Sí, hermana, buenas tardes por aquí, buenas noches, buenos días por allá, por esos lados. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Desde dónde hablas? Nos hablas. Estados Unidos, Miami, Florida. Ok, bienvenida, Magali. Cuéntanos. Sí, bueno, estoy escuchando el tema muy interesante, sumamente interesante. Y me hace decirles que, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de mis nietas, ¿verdad? Los niños, si usted no le enseña, no comienza a enseñarle desde los 3 años hasta los 7 años, después de ahí es un poquito más dificilito para los niños. Ese es el tiempo donde ellos captan mejor y donde están con más disponibilidad. Las mías, por ejemplo, cuando mi hija estaba embarazada, yo siempre le decía, le pasaba la mano por la barriga, mi hija decía, y yo le decía, Sammy, Jesús te ama y te va a amar mucho. Cuando tú nazcas te va a amar más todavía y así por el estilo. El caso es que yo siempre la involucro en las cosas. Si vamos a estudiar la lección, nosotros la llamamos, le tenemos sus lecciones a ella, tiene su tiempo de estudiar su lección y eso. Entonces ya nos ven a nosotros que siempre estamos, ¿verdad?, estudiando la Biblia, oyendo música, hablando de Jesús y cada cosa. Cuando oramos siempre le enseñamos a Jesús nos ama y entre la oración le decimos, le pedimos a Jesús que no nos deje hablar mentiras, que no toquemos lo ajeno y que seamos obedientes, esas cosas. Y a orar, esas niñas no se acuestan sin orar. La chiquita tiene 5 años y ella antes de acostarse, si la mamá le dice, vete a acostarse, Samantha, y ella dice, no hemos orado. Y ella no ha orado con nosotros todavía. Y va, me busca, si esto, donde quiera que te vaya, me busca. Y ella, nos vamos a acostar, vamos a orar. Y eso es cada noche. Por la mañana ya ella sabe que antes de levantarse, lo primero que tienen que hacer es orar y arreglar su cama antes de levantarse y antes de cepillarse. Y así está. Entonces, yo pienso que si nosotros comenzamos desde temprana edad a darle ciertos valores, es bueno, ¿verdad? Para ellos, porque van creciendo con esos valores y ya cuando sean grandes, es mejor para todos, para los padres, los abuelos, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios porque por lo menos me da la oportunidad de que yo pueda estar con ella en estos años y poder enseñarles de Jesús, aparte de cuando la llevamos al templo, porque le gusta mucho ir al templo. Bueno, ese era mi pequeño comentario. Gracias. Y estaba recordando ahora que pensaba, ¿no?, en que el hecho de que cuando van creciendo, que ellos vean nuestra experiencia y nuestra vivencia, incluso a la hora de un problema, cuando pasa algo, el hecho de orar, lo primero que hacer es orar, invocar a Dios para que cuando pasa algo, pues sea partícipe, cuando Dios se manifiesta, ellos vivan eso, ¿no? Y recordaba una vez que a María Fernanda se le perdió el móvil. Era pequeña, lo extravió, estábamos aquí, no teníamos mucho tiempo aquí, y se le extravió, se le cayó de camino a casa, ¿no? Entonces, claro,
Llegamos a casa y se desesperó el teléfono y tal. Entonces oramos por su teléfono, porque claro, se había perdido el teléfono. Y bueno, o sea, pasó poco y nada hasta que una vecina se lo encontró en la calle de afuera, no sé, por allá afuera, encontró y entonces vino. Y no sé, ya no me recuerdo bien la historia, el asunto fue que ella, se consiguieron y ella recibió su teléfono. O sea, lo que quiero contar, que quizás es algo trivial, pero es la experiencia de que Dios participa en cada una de las cosas importantes, en las pequeñas, en las más sencillas de nuestra vida, cómo Dios participa. Si nos falló el carro en algún momento, el coche en algún momento, oramos, Señor, por favor, ayúdanos que estamos aquí, y ver cómo se presentaba alguien que nos ayudaba, y eso era una experiencia que ellas vivían, que era un Dios real, un Dios que escucha, un Dios que no es por allá que te lo nombras de vez en cuando y no se aparece nunca, sino es un Dios que en las pequeñas cosas insignificantes de nuestra vida Él está presente. Yo creo que esa es una experiencia que los acompañará el resto de la vida, porque ellos tendrán problemas cuando nosotros no estemos, y ellos tendrán esa experiencia de buscar a Dios en esos momentos en los que necesitan, e incluso para agradecer. Maravilloso también, porque a la hora de cumplir años siempre nos reuníamos y al final siempre hacíamos una oración para agradecer por la vida, por todo lo que Dios nos da. Yo creo que es una experiencia del día a día. Dios no es solo está en el culto, Dios no solo está cuando vamos a la iglesia, Dios está en cada momento y cada segundo de nuestra vida, y eso hace la diferencia a la hora de nosotros dar testimonios real a nuestros hijos, a nuestros amigos, a lo que sea. Cuando es un Dios real, es un Dios que está todo el tiempo con nosotros. Hermana, ¿me permite dar un testimonio corto? Si no sé el tiempo de ustedes, pero un testimonio que es en relación a lo que usted casi acaba de hablar ahora. Si me permiten, 2 minutos. Vale, que el tiempo ya nos alcanzó, pero vale, Magali, un chiquitín. Mire, es, lo que usted dice, mire, es cierto, ciertísimo, como decimos los dominicanos. Mi hija estuvo en un trabajo y llegó a la casa, la despidieron sin nada, porque ella del grupo ya era profesional. El caso es que, bueno, la despidieron del trabajo. Cuando llegó a la casa vino llorando, con los ojos rojos. Cuando yo la vi, le dije, hija, ¿qué te pasa? Me dice, mami, ¿qué tú crees? Me despidieron. Digo, ok. Y eso, no sé, ni siquiera le dijeron por qué. Todavía no sabemos el por qué. El caso es que cuando mi nieta oyó que mi hija no tenía trabajo, bien y se abrazó a mí, me dice, oye, ella me dice, ella, ¿y cómo lo vamos a hacer ahora si mami no tiene trabajo? ¿Qué vamos a hacer, mami? Llorando. Digo, no, muchacha, no te preocupes, que Dios está con nosotros, Dios no nos va a dejar solo. Bueno, el caso es que oramos y ya se le quitó, dejó de llorar, y tú verás que el Señor le va a dar un trabajo a tu mamá, y mejor que el de ahora, porque Dios sabe todas las cosas, por qué pasan. Bueno, efectivamente, yo tengo una sobrina que es abogado aquí, yo le dije, Pame, llama a Joanny y para que le cuente. Entonces le dijo, no te preocupes, Pamela, yo te voy a llamar en media hora. La llamó en media hora y le dice, mira, a las 7 de la noche el juez fulano de tal te va a llamar. Así es que está pendiente. Exactamente esa hora la llamó el juez a mi hija para el trabajo, porque ya ella, la sobrina mía ya le había dicho que era de mi hija. Cuando la llamó, le dijo, ok, le dijo de que algunas preguntitas, efectivamente, le dice, mira, te espero el lunes en mi despacho, a las 9 de la mañana ya tú tienes trabajo. Ay, cuando esa muchachita escuchó que ese trabajo, mire, se volvió loca. Ay, decía, mami, gracias Jesús. Y contentísima, hermana, porque ella se puso muy triste cuando llegó su mamá que dijo eso, porque mi hija estaba pasando por un divorcio, estaba muy mal. Entonces imagínense tantas cosas. Ella era la que trabaja más, porque nosotros somos retirados y eso, y la ayudamos en lo que podamos. Pues ya usted sabe, mándose un testimonio que esa niña lo lleva y siempre se recuerda de eso. Y ella, ¿tú te recuerdas cuando mami vino sin trabajo y cómo Jesús le buscó un trabajo? O sea, que los niños, como dice usted, hermana, así es. Bueno, gracias, perdóneme que hablé tanto. No, que tenemos que terminar ya. Yo iría con una cita de Elena White en El Hogar Cristiano, que cada página es oro y puro. Yo no puedo hablar mucho de mi hogar porque tengo a mi mamá aquí, entonces no. Yo pienso que mi mamá fue una persona muy sensible a Dios en toda mi infancia. Nos despertaba por la mañana a aprendernos salmos y versículos,
Y ha sido, y parece una tontería, pero me acuerdo perfectamente de todos esos salmos, ella me los cantaba, entonces si ella empieza la canción, automáticamente se reproduce en mi cabeza todo el salmo, y yo tendría 5 o 6 años. Entonces, esas cosas, escuchar muchísimo, cantamos muchísimo en mi casa, con mi abuela sobre todo. Mi abuela fue fundamental también para mi crianza. Y cuando yo era pequeña tenía muchos ataques de ira, me daba mucha rabia muy rápido, muy, muy rápido. Y mi abuela se arrodillaba conmigo al lado mío y siempre me decía eso. Ay, perdón. Se arrodillaba y me decía, vamos a orar, vamos a orar. Me emociono porque la amo demasiado. Entonces, bueno, no voy a hablar más de eso. Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres, presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios en lugar de rebelarse contra Él. Cristo no es un extraño en sus hogares, su nombre es un nombre familiar, venerado y glorificado. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa, yo honraré a los que me honran, y cuando de un hogar tal sale el padre a cumplir sus deberes diarios, lo hace con un espíritu enternecido y subyugado por la conversación con Dios. Solo la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. Cristo puede transformar todas las aguas comunes de la vida en vino celestial. El hogar viene a ser entonces un Edén de bienaventuranza, la familia un hermoso símbolo de la familia celestial. Nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros matrimonios son un reflejo siempre de aquello en lo que creemos. Si nosotros decimos que creemos en Dios, lo tiene que reflejar cómo tratamos a nuestros maridos, a nuestros hijos, viceversa. Nuestro hogar siempre debe ser un reflejo de eso. Esto creo que responde a cuando se habla a un bebé, a un niño. Si en nuestro hogar ya hay una conversación constante con Dios, habrá siempre una conversación constante con Dios, desde bebé, de manera que no te planteas cuándo lo integras o no, porque siempre habrá estado integrado en esa conversación, siempre estará Jesús como invitado en la casa. Gracias. Bueno, terminamos ya con antes una oración y ahora recordaba que María Alejandra, cuando era pequeña, la llevamos a la piscina un día y era pequeñita, tendría 3 añitos. Y entonces el entrenador de piscina se llamaba Jesús. Y entonces, claro, cuando nosotros le dijimos, nos sentamos ahí, mira, ese es Jesús. Y entonces ella me miró y me dijo, ¡ah! ¡Ese es Jesús! O sea, el Jesús que le hablábamos siempre de las historias. Y ella como que le casó, como decir, no, ese Jesús no es. Es eso, porque siempre está en nuestra vida. Y entonces ella cuando vio, ese Jesús, en plan, el que me cuentas todos los días, ese Jesús. Bueno, como anécdota de tener a Jesús siempre en cada experiencia de nuestra vida. Andrés, despídenos en oración. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos por esperar esta hora que hemos compartido. Ha sido realmente edificante compartir la experiencia, porque creo que aprendemos mucho más. Y bueno, vacaciones un poco de esto, creo que hasta septiembre tengo otra charla y ya terminaremos el ciclo de salud de estos 2 años que hemos tenido juntos. Gracias por el apoyo que habéis dado. Y nada, Andrés. Micrófono, Andrés. No te escucho. Vamos a orar. Ahora sí. Vamos a orar. Gracias a todos por invitarme, por poder compartir este ratito. Y vamos a terminar de la mejor manera, que es orando. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Señor, por este grupito que está sacando de su tiempo para querer acercarse a ti, para querer acercarse a los hermanos, Señor. Señor, sabemos que son tiempos difíciles, que Satanás está ahí, pero Señor, ayúdanos a recordar que tú también estás siempre ahí a nuestro lado, que siempre estás ahí para pelear nuestras batallas. Y Señor, te vamos a pedir en el día de hoy, en especial por nuestros jóvenes, los jóvenes de nuestras iglesias. Señor, ayúdanos a que sepamos entenderlos, que sepamos amarlos y sobre todo que podamos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ellos puedan acercarse a ti.
Queda, Señor, con las familias que aquí representamos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Creo que había una hermana que pedía oración. Amén. Pido oración para protección, salvación, liberación de mi hija, Jody Lisette. Para que oremos por Jody Lisette, la hija de nuestra hermana. Gracias a todos, que pasen una buena tarde. Los que están lejos, gracias por el apoyo, bendiciones, buenas vacaciones. Y Nos vemos, un placer. nos vemos en Un otra. placer, doctor. Gracias.